Antes de empezar a leer, me gustaría resumirles un poco cómo es que llegamos aquí. Y aquí me ayudará esta vez un poco porque lo hemos estado hablando. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Dijimos, lo hemos visto. Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey de Israel. Y como ustedes recordarán, Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó. El primer rey empezó mal en el tema más importante, que era obedecer a Dios. Pero después de Dios desechar a Saúl, Dios levanta un rey que era David. Y David venía de la tribu de Judá. Y Dios le dijo, a tu descendencia yo le voy a dar el reino eternamente y para siempre. Obviamente esa descendencia apuntaba finalmente a Cristo. Pero mientras tuviera un cumplimiento terrenal, literalmente significaba que los descendientes étnicos, o sea, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de David, iban a ser los herederos al trono de Israel. La única condición que Dios ponía en este compromiso era la fidelidad de los reyes, que los reyes se rindieran a Dios, y entonces Dios también iba a respaldar sus reinos, pues por siempre, ¿verdad? Quién sabe si hasta el día de hoy no tuviéramos todavía un reinado vigente en Israel. El hijo de David, que heredó el trono, fue el rey más famoso, yo creo, de la historia de Israel. Muy sabio. ¿Saben cómo se llama? Salomón. El rey Salomón empezó bien, pero al final no terminó tan bien el asunto. Igual terminó desobedeciendo a Dios. A pesar de eso, Dios mantenía fiel su promesa. Y el reino llegó en ese momento, bajo Salomón, a la expansión más grande de la época, ¿verdad? Fue lo más grande que el reino de Israel llegó a crecer. Pero el reino, debido a la desobediencia de los reyes, llega al punto de debacle tal que se divide. El reino se divide en dos reinos, el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que se conocía como el reino de Israel. El reino del norte, por su desobediencia, es sometido y destruido por completo, se borró. Los asirios borraron por completo al pueblo del norte, y el pueblo del sur, entre bien que mal, se mantenía fiel a Dios. Pero su desobediencia los llevó a ser... Ellos eran antes los poderosos, pero ahora ellos eran los conquistados. Y el reino que los conquistó era el reino de Babilonia. ¿Okay? Entonces, el reino de Babilonia tiene un rey muy famoso que en la Biblia está nombrado, pero que también en la historia es bastante mencionado, que es el rey Nabucodonosor. Ahí está, ¿alguien le quiere poner nombre a su hijo? Ahí está una buena opción, ¿verdad? Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor conquista al reino del sur y lo somete. Entonces Nabucodonosor pone, como él es el que manda, reyes a su antojo, pero en cierta manera todavía respetando que eran de la tribu del sur, ¿sí? Entonces Nabucodonosor pone al último rey de la tribu de Judá, el último rey del reino de Judá, y su nombre era Sedequías. Sedequías no era un heredero directo al trono, pero era un familiar directo de la descendencia del rey David, y Nabucodonosor lo pone como el último rey. Bueno, en ese momento él no pensaba que era el último, pero lo pone y le dice, tú si me eres fiel, todo va a estar bien. Tú págame tributo, sé obediente a mí y todo va a estar bien. Y así es como llegamos a Segunda de Crónicas 36. Segundo de Crónicas 36. Ese segundo libro nos va a narrar el final de toda esta historia y cómo la última esperanza, que era Sedequías, falló. Segundo de Crónicas 36. Si están ahí conmigo, les pido que leamos los versículos 11, el 11 y 12. Vamos a leer primero. Entonces estamos ahí, Segundo de Crónicas 36, ¿vale? Dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. Entonces aquí ya empezamos mal con Sedequías, ¿verdad? Sedequías tuvo dos grandes errores. El primero es el que acabamos de leer. Dice que él, ¿qué hizo? Desobedeció la voz de Dios, hizo lo que no era bueno delante de los ojos del Señor. Y su segundo error viene en el versículo 13. Fíjense qué dice. Dice, también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado. Primer error de Sedequías, dijimos que fue desobedecer a Dios. Y el segundo error de Sedequías fue rebelarse contra Nabucodonosor. Para ponerlo en contexto, de por sí ya está mal desobedecer a Dios, ¿verdad? Obviamente está mal. Pero Dios le dijo, mínimo obedece a Nabucodonosor y te va a ir bien. Pero eso fue justamente lo que Sedequías, y realmente dice que todos los jefes y el pueblo de Israel no hizo. Ellos se rebelaron contra Dios. Si se dan cuenta,
el problema es la rebelión. Por un lado contra Dios, pero por otro ¿contra quién? Contra su autoridad directa, que era el rey Nabucodonosor. Y esta infección es bastante común en la Biblia. Si ustedes y yo vemos la historia bíblica, vamos a ver que la rebelión es un tema bastante común. Ojo, hay ocasiones donde la rebelión es necesaria y tiene que darse. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos, ¿no? Cuando los afroamericanos eran maltratados, sobajados y discriminados solo por su raza. Ahí no podemos decir, ¿sabes qué? Ese tipo de rebelión es incorrecta y no te rebeles, sométete, sufre, padece lo que es. Por supuesto que no. En cierta manera hay muchas áreas en nuestra vida sobre las cuales deberíamos rebelarnos, pero jamás contra Dios. Y Sedequías y todo el pueblo de Israel hicieron exactamente eso. Dice este texto que Dios le hablaba a Sedequías por medio de un profeta, y ese profeta se llamaba Jeremías. O sea, Dios venía por medio de Jeremías y Jeremías le decía, oye Sedequías, Dios dice esto, esto y esto. Haz esto y te va a ir bien. ¿Cuántos no quisiéramos un profeta Jeremías en nuestra vida, no? Imagínate que Dios te dijera por medio de alguien siempre qué tienes que hacer. Pues sería súper fácil, ¿verdad? A ver, Jeremías, ¿qué hago? No, pues haz esto y después esto. Y aparentemente es fácil, pero ¿saben por qué estoy seguro que no es tan sencillo? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios tan clara, tan directa en nuestras vidas, y aún así hay veces que no la obedecemos. Entonces un profeta no haría realmente la mayor diferencia, porque el problema está en el corazón. Sedequías lo demostró. Dios le decía, ve por este camino, y Sedequías decía, me gusta más este camino, creo que me va a ir mejor por ahí. Pero Dios no es un Dios que simplemente se jacte en nuestra destrucción, ¿sí? A Dios Dios no se agrada en que te equivoques y Él está desde el cielo como un bullying cósmico burlándose de que, no, mira, está regándola, ahorita a ver cómo. Al contrario. Segunda de Crónicas 36:15. Vamos a ver qué hace Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios a esta situación tan grave en la que Sedequías estaba metiendo a todos? Versículo 15, el Señor, Dios de sus padres, les envió repetidas veces por sus mensajeros, palabra por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos, ¿qué hacían? Dice el texto, continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de los profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Esa frase es única en toda la escritura. Dice, subió a tal el furor del Señor. ¿Y qué pasó? Ya no hubo remedio. Siempre se dice, ¿verdad? Todo tiene solución menos la muerte. Y todo tiene solución menos la muerte y desobedecer a Dios. En este caso, Dios dice, por medio de Jeremías, ya no hubo remedio. Pero quiero que veamos hasta dónde llegó el punto de ya no hubo remedio, ¿sí? No es como que Dios extendió una sola oportunidad y pues ya no la agarraste y ya no hubo remedio. Al contrario, si ustedes se dedican con tiempo a leer el libro del profeta Jeremías, se van a dar cuenta que vez tras vez Dios con Sedequías le manda una y otra vez a decir qué debe hacer y Sedequías decide no obedecer. Desde el capítulo 27 no vamos a tener tiempo de ver todo, pero sí vamos a ver un ejemplo. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Jeremías 34. Desde el capítulo 27 hasta el 38 vamos a ver cómo Jeremías de parte de Dios viene y le dice una y otra vez a Sedequías, vuélvete a mí, ven a mí, arrepiéntete de lo que estás haciendo y te va a ir bien. Jeremías 34, vamos a estar ahí. Jeremías capítulo 34. Un pequeño ejemplo de la manera en que Dios habla con Sedequías, ¿ok? No, estoy confundiendo con los nombres, ¿verdad? Vamos a ver un repaso. Jeremías es el profeta que habla de parte de Dios, Sedequías es el rey que debía escuchar a Dios y Nabucodonosor es el emperador sobre todo ese imperio, ¿vale? Entonces aquí tenemos como tres personajes principales. Aquí Dios, por medio de Jeremías, le hablará al rey Sedequías. Palabra que vino, Jeremías 34, 1 al 3. Dice, palabra que vino de Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra que están bajo su dominio, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. En otras palabras, Jeremías le había dicho una y otra vez a Sedequías, si tú sigues esta actitud, algo te va a pasar. Dios va a mandar a Nabucodonosor con todo su ejército y los van a arrasar. Sedequías no lo creyó, decía, ay, por favor, ¿no? O sea, ya me conquistó una vez, no va a venir, me voy a hacer otro aliado y nunca nada me va a pasar. Cuando finalmente Jerusalén está rodeada por el ejército del rey Nabucodonosor,
vino la palabra del Señor. Versículo 2 dice, así dice el Señor, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así dice el Señor, yo entrego esta ciudad a manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Imaginen, está muy claro, ¿verdad? O sea, yo no creo que para dónde te haces, está claramente lo que iba a pasar. Y Sedequías, como vimos en 2 de Crónicas 36, dice que era terco y obstinado. Él negó escuchar la voz del Señor. Y tampoco los oficiales, porque cuando tú te equivocas es muy padre tener gente a tu alrededor, tu familia, por ejemplo, en mi caso mi esposa, ¿verdad? Que me hacen ver el error y me dicen, oye, ¿estás teniendo una perspectiva incorrecta respecto a esto? Esta es la verdad. Y de una otra manera como que eso te hace recapacitar. Pero aquí Sedequías estaba mal y sus oficiales, en lugar de decirle, hey Sedequías, por favor, ¿qué decía? Que el texto nos dice que le seguían igual junto con él. O sea, ellos también estaban en la misma necedad y obstinación. ¿A qué grado llegó esta obstinación? Cuando un oficial de Sedequías tuvo la oportunidad, agarró a Jeremías y lo metió en la cárcel, como diciendo, cállate, ¿no? O sea, no molestes ahorita, no quiero saber nada de ti, y lo metieron a la cárcel. Después Sedequías como que le pesa un poco la conciencia, saca a Jeremías y le vuelve a preguntar, a ver Jeremías, yo sé que está el rey Nabucodonosor afuera, sé que vamos a ser conquistados, ¿qué hacemos? Y Jeremías le vuelve a decir lo mismo, arrepiéntete, ven a Dios, si no va a ser destruido todo por completo. Y Sedequías, otra vez, necio y terco como es, no lo escucha, pero ahora lo avienta, o permite que lo avienten a un pozo lleno de lodo, como diciendo, muérete, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo no tiene pies ni cabeza. Y yo creo que esta actitud de desobediencia es muy similar a nuestra actitud respecto a la palabra de Dios a veces en nuestra vida. Sí, porque a veces tú estás en una situación, la que sea, viene Dios y te dice que esta es su voluntad, y lo que hacemos es, mejor la meto en una cárcel, ¿no? En alguna parte muy profunda de mi mente la voy a meter porque no quiero que me moleste, no quiero que me rete, no quiero que me haga entregarle esta área a Dios. La metes ahí encerrada, como metieron a Jeremías. Y después, de alguna manera, vuelve a venir la palabra del Señor a tu vida, pero lo que hacemos es ignorarla y la metemos al lodo. La decimos, ¿sabes? Como que no tiene mucha lógica para nosotros esto. Y la historia no acaba aquí, es lo más increíble. Fíjense, Jeremías no lo escuchan una vez, lo meten en la cárcel. No lo escuchan otra vez y ahora lo meten a un pozo con lodo. Pero luego Sedequías como que le puede. Hay algo que le impide matarlo. Y lo vuelve a traer y en lo privado, cuando nadie estaba escuchando, le vuelve a decir, Jeremías. Pero así, tal cual. En Jeremías 38 la historia es súper interesante cómo se narra. Dice que lo llevó una parte en secreto y le hizo jurar que no le iba a decir a nadie lo que le iba a preguntar. Y en secreto le dice, Jeremías, dime, ¿qué hago? Y Jeremías le dice, entrégate, ríndete a Dios, ríndete a Nabucodonosor, no te rebeles, te va a ir bien, no vas a morir, escúchame, no te va a pasar nada. Casi puedes escuchar la voz susurrando y decirle a Sedequías, por favor, escucha mi voz, ven a mí, todo va a estar bien. ¿Y saben qué contesta Sedequías? Ahora ya no hay orgullo, ya no hay rebelión, pero hay miedo. Ahora él le dice, no, es que tengo miedo, ¿y qué tal? Y si te hago caso me entregan y me maltratan, ¿y qué tal? Y si te hago caso, ¿qué tal? Y si me rindo Nabucodonosor se venga de mí, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y esta es la última reacción de nosotros frente a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ya venció tu orgullo, ya venció tu pecado y ahora está en la privacidad de tu realidad, en secreto ya dándote donde te duele, a veces cedemos a esto, tenemos miedo, como Sedequías, decimos, pero ¿y qué tal? Y me va mal. O sea, ¿y qué contradictorio suena? No es como si dijéramos, bueno, Señor, yo sé que obedecerte me conviene, pero no lo voy a hacer porque siento que voy a perder. Yo sé que tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, yo sé que tú estás lleno de amor y bondad, pero no quiero obedecerte porque siento que me va a ir mal. Y eso fue justamente lo que hizo el rey Sedequías. Dios le estaba rogando, Sedequías, ríndete por favor ante mí, no quiero que pase a mayores. Y Sedequías no hizo caso, no escuchó. Dolorosamente se rindió ante su miedo, ante la necedad y ante el pecado. Y vino su final.
Jeremías 39. Si estás conmigo, puedes acompañarme ahí. Por eso decía ahorita en 2 de Crónicas lo que leíamos. Subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Jeremías 39. Jeremías 39. Vamos a leer unos cuantos versos de ahí. De modo que Sedequías tuvo muchas oportunidades, pero por su necedad, su terquedad y por último su miedo lo llevaron a desobedecer. Y pasó algo. Versículo 1, Jeremías 39. Y aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el 10º mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta. O sea, lo que se negó Sedequías a creer, sucedió. Él dijo, estoy aquí seguro en mi muralla, pero la muralla fue destruida. Estos conquistadores entran y ¿qué dice que hacen? Se sientan en la puerta central. Despóticamente, como diciendo, mira, estamos en la puerta de tu fortaleza y tú estás ya a nuestra merced. Vamos a brincar el versículo porque son muchos nombres, pero el versículo 4 dice que, ¿qué pasó? Cuando Sedequías ve que están ahí, le da miedo. Versículo 4, cuando los vieron Sedequías, el rey, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos, o sea, los de Babilonia, los persiguió y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo apresaron y lo llevaron a Riblá, en la tierra de Amat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Versículo 6. Aquí está lo fuerte de esa historia. Entonces el rey de Babilonia degolló a todos los hijos de Sedequías ante sus ojos en Riblá. Y también el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Y después le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Qué final tan duro. O sea, Sedequías se negó a escuchar lo que sucedería y cuando se cumplió fue terrible. O sea, si ustedes leen esto, realmente es terrible lo que acaba de suceder con Sedequías. Lo llevan con Nabucodonosor y lo juzga. Y sus mayores miedos se cumplieron. ¿Qué dice que pasó? Dice que primero cuando lo atrapan, los hijos de Sedequías son asesinados. Y para que entendamos en cuenta esto, proyectemos lo siguiente. Sedequías, leímos que cuando empezó a reinar, ¿qué edad tenía? ¿Alguien recuerda? 21 años, está relativamente joven, aunque para la época era una edad ya bastante normal en la que podías tomar decisiones importantes. Sí, ahorita yo sé que hay gente de 21 que dice, este cuate no parece que tiene 15, pero en ese momento no había esas condiciones. Seguramente era un hombre relativamente maduro. 21 años. ¿A qué edad les gusta que Sedequías haya empezado a tener hijos? Vamos a poner a esa época. Yo sé que antes los papás tenían a los 15, no los abuelos. O sea, vamos a asumir que Sedequías empezó a tener hijos a los 16, 17. ¿Les gusta? Vamos a aproximarle. Sedequías reinó durante ¿cuántos años? ¿Alguien recuerda? 11. Muy bien. 11 años Sedequías fue rey. Entonces, si él empezó a los 21, 11 años después, aquí frente a Nabucodonosor, ¿cuántos años tiene más o menos? 31, 32, ¿verdad? Estamos en 31, 32. Si empezó a tener hijos a los 15, 16, ¿cuántos años tiene su hijo más grande? 15, 16. ¿Y los más chicos? 10, 8, 7, quizá menos. O sea, y Nabucodonosor, debido a su desobediencia, dice que delante de él los degolló. Quiero que proyectemos eso, o sea, eso es brutal. A nosotros como occidentales, siglo XXI, un lugar donde el Estado de Derecho rige, pues no es normal ver eso. Lamentablemente en México pasa, pero no es normal. Y Sedequías se negó a ver lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. ¿Y qué fue lo último que Sedequías vio? Que degollaban a sus hijos. Y después a toda la familia real, a los jefes, a los príncipes, los degollaron. Y para sentenciarlo, Nabucodonosor le da una lección y le dice, y eso va a ser lo último que vas a ver. Tu último recuerdo en tu mente de lo que tus ojos verán será eso. Y después, lo último que vio Sedequías fue un hombre acercarse con la misión de sacarle los ojos. Le ponen cadenas y se lo llevan preso a Babilonia.
porque Nabucodonosor tenía esa costumbre, tenía reyes como sirvientes, como para que todos vieran su gran poder. ¿Qué es la enseñanza de esta historia? Fuera de Dios, lo único que podemos obtener son las consecuencias de nuestros pecados. O sea, la desobediencia tiene resultados dolorosos, tan graves que pueden incluso cegarnos para siempre. No me refiero únicamente física, sino espiritualmente. ¿Y la aplicación cuál sería? O sea, es la enseñanza, ¿verdad? Creo que todos aquí ya nos quedó claro de que no nos conviene desobedecer a Dios. ¿Qué es la enseñanza que podemos sacar? Sería muy simplón de mi parte, y me gusta decir siempre eso, decirte, échale ganas, ¿sí? Pórtate bien. Si no te portas bien, te va a pasar como Sedequías y orar y ya nos vamos, ¿verdad? Y quedarnos con, ay, híjole, no, pues... Sería muy fácil terminar el sermón así, decirle, hey, si no obedeces la palabra de Dios, te va a ir como Sedequías. Y todos irnos con miedo de que, ay, no, si no obedezco, me van a sacar los ojos, van a degollar a mis hijos, o sea, ¿qué me estás diciendo? Esa sería una aplicación muy simplona, muy directa, evidente, pero no la final. No es la aplicación final a la que yo quiero llevarte. Porque el problema de Sedequías no fueron tanto sus errores, ¿ok? El rey David también se equivocó gravemente contra Dios. El problema de Sedequías no fue que no era perfecto. El problema de Sedequías fue su necedad, su orgullo, el no reconocer que se equivocaba. Como dice el dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Sedequías pecaba no porque se equivocaba, aunque eso era pecado, sino porque era necio en su pecado y no lo reconocía. O sea, cada uno de nosotros tiene un pequeñito barco llamado vida, y ese barco no está diseñado para que nosotros lo conduzcamos. Si nosotros somos obstinados en dirigir siempre nuestra vida, es imposible, porque nuestra vida es tan pequeña pero a la vez tan compleja que solamente Dios puede guiarnos hacia un buen puerto. Y tú ser o tener un líder necio es algo bastante doloroso, porque es como ese padre o madre de familia adicto a las apuestas que por sus errores lleva a la ruina no únicamente su economía, sino la economía de toda su familia. Historias sobran, ¿verdad? ¿Cuántos no conocemos a alguien, a lo mejor en su misma familia? Yo lo recuerdo así, ¿no? Mis bisabuelos eran ricos, y no digo ricos de que tenían poquito dinero, tenían mucho dinero, bisabuelos, ¿ok? Dueños de propiedades enormes. Y pues yo no soy rico. La realidad. ¿Por qué? Porque sus errores, y no los juzgo en el sentido de que qué mal, no, me dejaron pobre, no. Pero sus errores los llevaron a derrochar todo ese patrimonio que sus padres heredaron. Es lo peor tener líderes o ser tú un líder para tu vida o para tu familia que no guía a tu familia por un buen camino. O sea, ¿qué podemos esperar a favor de nuestras generaciones si lo que ven en nuestra vida es pecado, es necedad, es orgullo, es algo como lo que le pasó a Sedequías? Y esto duele porque es el final del reinado de Judá. O sea, Dios tenía una misión para Israel. Si ellos continuaban fieles, Él los iba a dirigir y guiar para siempre. Y esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, si les gusta Netflix, hay 2 películas muy buenas sobre el tema. Una se llama 1917, ¿alguien la ha visto? Y otra se llama en el frente no hay novedad, son nuevas. Y estas 2 películas son de guerra y todo lo que tú quieras, pero son películas antibélicas. ¿En qué sentido? Lo que estas películas tratan de demostrar o realmente hacernos ver es lo siguiente: miles y millones de jóvenes, hombres e incluso niños fueron machacados en las trincheras porque unos viejitos en escritorios con toda la comodidad, con copas de vino, café y todo, decían, peleen, peleen, peleen. Y su necedad de estos hombres llevó a la muerte a millones para que al final pues, la guerra se perdiera y todo terminó mal. De modo que ser un mal líder es grave porque nos puede llevar no únicamente a nosotros, sino a los de nuestro alrededor a cometer muchos errores en nuestra vida. Esos errores, quiero puntualizar qué son, se llaman pecados. Y el pecado puede ser, vamos a dividirlo en 3 fases, ¿no? Hay pecados en los que nosotros tal cual silenciamos nuestra conciencia y hacemos lo que es incorrecto. Dios dice esto y nosotros sabemos que está mal y aún así lo realizamos. Pero también hay pecados que pueden llamarse de omisión, que es cuando vemos lo malo
que es cuando vemos lo que está mal y nosotros no hacemos nada para detenerlo. Es cuando vemos el pecado desarrollarse y nosotros silenciamos nuestra mente y decimos, si no me afecta a mí, no me importa. Y esto también tiene una extensión, porque es imposible que veamos nuestra ciudad en la condición que está y no nos duela, que no querramos un cambio para nuestra ciudad, que no querramos un cambio para los jóvenes, que no querramos que las cosas mejoren. Eso puede ser omisión, pero también el pecado no se limita a hacer o no hacer. El pecado también tiene una extensión en la que nosotros no tenemos la medida justa respecto a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Hay gente que nos creemos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Se dice la última Coca-Cola, la crema y nata, como queramos. Hay orgullo en nuestras vidas. Hay personas que nos sentimos los más importantes, que si nosotros, la empresa, el trabajo, la familia, ¿no?, ya se hubiera desarmado de hace mucho tiempo. Por el contrario, hay personas que nos sentimos de lo peor, ¿verdad? Sentimos que somos menos que basura, sentimos que no vale la vida, que nos va a pasar un accidente en cualquier momento. Son extremos de nuestras personalidades y eso también es pecado, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Él desea ni que estemos inflados, ni que estemos desinflados, sino que estemos llenos, que su plenitud nos llene. Entonces el pecado, si se dan cuenta, tiene muchas, demasiadas extensiones. Así que la misión, o lo que quiero decirte hoy, no es únicamente de que échale ganas, no peques. Hay algo más que podemos hacer. En Génesis, Dios cuando puso a Adán y Eva, Él los puso como los líderes de la humanidad. Y la idea de Dios era de que ellos nos guiaran hacia el bien, pero ellos nos guiaron hacia el mal. Romanos 5:18, fíjense lo que dice. Así pues, tal como por un pecado, por una transgresión, o sea, el pecado de Adán y Eva, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de una persona los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Es decir, a veces nosotros pensamos que la manera en que estamos bien con Dios es echándole ganas, es siendo buenos, es no pecando. Y déjame decirte que eso es imposible. Te lo quiero poner una vez en la realidad. Ser perfectos es imposible. Tú y yo querernos ganar el favor de Dios por nuestras buenas obras es imposible. Ojo a la historia de Sedequías. Dios no le decía a Sedequías que fuera perfecto, le decía que fuera obediente. O sea, Dios quería ver a Sedequías rendido ante él, no haciendo un montón de cosas a favor del reino. Dios solo le pidió una cosa a Sedequías y eso era su corazón. Y Dios es exactamente lo mismo que nos pide a ti y a mí. Él no pide tu obediencia porque tu obediencia es imperfecta. Él pide tu fe en Cristo y entonces podrás obedecer a Dios con su ayuda. Dios no quiere tu perfección, Él te da su perfección a través de Cristo y entonces tú vas a poder vivir una vida libre de pecado. Dios no quiere que tú seas alguien que jamás se equivoque, pero Dios sí quiere que tú seas alguien que siempre pueda ir a Él con su corazón en la mano y decirle: Dios, aquí estoy, Dios, aquí está mi vida. Quiero depender de ti. Creo en Cristo, creo en su sacrificio, creo que su vida, su muerte, su resurrección es lo que a mí me permite acercarme a ti. Y eso da una liberación muy grande, porque ser o tener la gran responsabilidad como Sedequías, dirigir nuestra vida, puede ser algo muy difícil. Pero Dios no quiere que tú lo hagas solo. Dios quiere que vengamos a Él. Así que esta historia nos deja dos enseñanzas. Por un lado, nos está mostrando que si tú y yo no estamos obedeciendo a Dios, a través de Jesús podemos hacerlo. Si tú estás como Sedequías en algún patrón de tu vida, en necedad, en pecado o en injusticia, Dios te pide que te acerques a Él y Él te va a dar entonces una nueva dirección, un nuevo camino. Aunque por otro lado, esta historia nos enseña que si tú ya has venido a Jesús, pero hay un pecado en tu vida que te está estorbando, hay conductas en tu vida que aún no te dejan libre y que tú sabes que están equivocadas, tienes que venir a Dios, tienes que venir a Él, porque si no el pecado te puede alcanzar. John Owen lo decía de esta manera: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Si nosotros no matamos al pecado, el pecado nos va a matar a nosotros. Por un lado, si tú no estás en Cristo, ven a Él, hay salvación gratuita. Pero si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo y hay pecado en mi vida, hay pecado en tu vida que nos está impidiendo vivir como Dios quiere que vivamos, ven a Dios.
Mata ese pecado, porque de lo contrario ese pecado te matará a ti. Hebreos 10:26, para cerrar, dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Está muy claro el versículo. Si continuamos pecando, ¿qué sacrificio hay? Ninguno. Solo se quedaría lo siguiente: una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es para asustarlos. El texto nos dice y nos da una advertencia. Estamos en una fuerte esperanza. Estamos en la salvación en Jesús. Vivamos esa nueva vida a la cual Dios nos ha traído. No continuemos pecando deliberadamente, haciendo lo incorrecto. O sea, no desechemos la confianza que tenemos en Jesús. Aferrémonos a ellas. Sí, yo tengo necesidad de crecer, tú tienes necesidad de crecer, pero no estamos solos en esto. O sea, muy pronto va a venir Jesús por nosotros y nos va a liberar por completo de todo el pecado, de toda la maldad de este mundo. Pero mientras Él viene, Él nos ha dado su Santo Espíritu, su misma presencia, y nosotros podemos entregarnos a Él. O sea, la justicia que tenemos es por fe. Y cuando nos aferramos a esa justicia con fe, Dios entonces empieza a darnos real libertad de nuestro pecado. Como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que la historia de hoy nos enseña que para no ser como Sedequías, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Dios. Y rendirnos a Dios es entregar nuestras vidas a Jesús sin condiciones, sin nada, sin peros, sin es que esto, es entregarnos por completo. Dios nos promete tanto al entregarnos a Él, de verdad. A veces pensamos como Sedequías, es que voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto. Y sí, a lo mejor pierdes esas cosas, pero vas a ganar, ¿qué? Comunión con Dios, amor para siempre, una fe inquebrantable, un camino que nada te va a poder desviar. Eso es lo que Dios promete a cambio de que le entregues tu vida. Le entregamos nuestra vida, que es nada, y Él nos da la eternidad. Le entregamos nuestro cuerpo y Él nos promete la eternidad también a través de un nuevo cuerpo. Tú le entregas lo que eres a Dios y Dios se entrega por completo Él mismo a ti y a mí. Así que oremos, ¿les parece? Oremos para que esta historia nos marque, nos deje una lección importante de qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. ¿A quién queremos seguir? ¿A Sedequías, que somos nosotros, o a Cristo? ¿A quién quiero entregar totalmente mi condición de mi corazón? ¿A un rey necio o a Cristo? Oremos.